El Señor es mi pastor, nada me faltará. Bendiciones, gloria a Dios. Queremos pedir al amado Espíritu Santo que sea glorificándose a través de la palabra, que sea el Espíritu de Dios tomando el control y ministrando cada corazón, para que este mensaje llegue a sus corazones y lo pongan por obra. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7 versículo 21 dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor especifica muy claro, el Señor Jesucristo especifica muy claro en su palabra que no todo aquel que le diga a él Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, porque lo que el Señor Jesucristo nos da a entender es que sea aquel que haga la voluntad del Padre, aquel que está dispuesto, se disponga a hacer la voluntad de Dios, es el que va a entrar en el reino de los cielos, porque nosotros no vinimos a este mundo para hacer lo que nosotros nos plazca, sino rendirnos ante la voluntad de Dios. Rendirnos, por muy difícil que parezca, debemos debemos siempre rendirnos ante su voluntad. Por eso es muy importante que en nuestras oraciones le pidamos a Dios que nos guíe hacia su voluntad, porque el Señor Jesucristo es muy claro: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque hay muchas personas que verdaderamente andan en santidad, pero no quieren obedecer a Dios, no quieren hacer la voluntad del Padre, se resisten a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con sus vidas. En otra palabra, en Marcos 8:34 dice: Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dice: y llamó a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Jesucristo fue muy claro cuando le dijo a los discípulos que si alguno quiere venir en pos de él, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando se dice que tome su cruz, no solamente está hablando de que hay que andar en santidad, dejar los pecados, sino que la cruz, tomar la cruz, es negarse a sí mismo, es hacer la voluntad de Dios, es morir a todo sueño, a todo lo que usted haya querido emprender, quiera emprender en su vida, tiene que morir para seguir a Jesucristo, para predicar este evangelio, para hacer la voluntad del Padre. Porque si usted es de esos cristianos sentimentalistas que solamente quieren hacer o utilizar a Dios para que Dios les cumpla sus sueños, pues así no es. El Señor dice: niéguese a sí mismo, niegue su vida y siga a Jesucristo, porque Jesucristo tiene un propósito para cada uno de nosotros y debemos rendirnos ante ese propósito, ante lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Porque dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, el que esté dispuesto a ganarse la salvación, tiene que perder su vida, perder su vida. Tenemos que perder nuestra vida, decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque tenemos que morir a todo lo que nosotros queramos para hacer la voluntad de Dios, que es lo verdaderamente importante, que es el verdaderamente éxito en nuestras vidas, que es hacer la voluntad de Dios. Si digamos que usted quiere ser un hombre muy próspero, muy rico, pero si no es la voluntad de Dios, usted tiene que morir a eso. Si Dios quiere que usted sea alguien que predique su palabra, siga a eso que Jesucristo quiere, que el Espíritu Santo lo quiere llevar.
porque debemos hacer la voluntad de Dios, es lo que verdaderamente es el éxito en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Porque si nos negamos a nosotros mismos, si perdemos, si perdemos nuestra vida a vivir nuestros propios deleites y nos rendimos ante la voluntad de Dios, vamos a tener éxito, vamos a salvar nuestra vida, vamos a vivir una vida eterna. Porque la palabra dice que pedimos y pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. Y lo verdaderamente correcto es pedir para que se haga la voluntad de Dios, porque para eso fuimos creados, para complacer a nuestro Padre Celestial. Para eso fuimos creados. Muchos dicen, el gozo del Señor es mi fortaleza, pero ¿alguien se pregunta qué es lo que le produce gozo al Señor? Que seamos unos hijos obedientes, rendidos ante su voluntad, rendidos ante su voluntad. Rendidos ante su voluntad, porque su voluntad es la que verdaderamente va a traer la verdadera prosperidad en nuestras vidas, porque la verdadera prosperidad no son cosas materiales, porque la verdadera prosperidad viene desde adentro hacia afuera. Por eso el Señor quiere que nos rindamos ante su voluntad, que es lo más importante. Para que podamos seguir a Jesucristo tenemos que despojarnos de todo, no solamente del pecado, sino de aquellas cosas que nosotros queremos hacer, pero que si no es la voluntad de Dios, tenemos que morir a eso y rendirnos ante lo que Él quiere hacer, porque la palabra en Romanos 8:14 dice que en Romanos 8:14 dice, alabado sea el nombre del Señor, gloria sea el Señor. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para aquel que se crea hijo de Dios y no es guiado por el Espíritu, verdaderamente no es un hijo de Dios, porque el hijo de Dios se caracteriza por eso, por dejarse guiar por el Espíritu Santo, por rendirse ante lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Porque aquellos que se oponen a lo del Espíritu no son hijos de Dios, no son hijos de Dios, porque aquí la palabra muy misma lo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos aquellos que quieran rendirse ante la guía del Espíritu Santo son los que verdaderamente son los hijos de Dios. No el que tiene a Dios como para que le cumpla sus sueños, sus deleites. Por eso el Señor Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque solamente queremos utilizar a Dios para nuestros deleites, para que cumpla nuestros deseos, para que cumpla nuestras peticiones, pero nuestro corazón está lejos de Él porque no queremos hacer lo que Él quiere que hagamos. No queremos morir a todo eso que solamente lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere, ¿a dónde queda? Debemos rendirnos ante la voluntad de Dios, que es lo más importante. Es lo más importante para llegar al reino de los cielos. Es lo más importante. En Hechos 20:24 dice la palabra del Señor. En el nombre de Jesús dice Pablo, pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo ni preciosa mi vida. Tremendo este hombre de Dios. Este hombre sí murió verdaderamente a su carne, a sus deseos, para hacer solamente lo que Dios, lo que el Espíritu Santo le mostraba. Porque en este tiempo a Pablo se le mostró y se le fue dicho que iba a sufrir tribulación, que iba a ser encarcelado,
y los profetas y los hermanos en Cristo que él tenía en ese tiempo le decían que no fuera, que no fuera, que evitara eso, pero Pablo dijo que era necesario ir a sufrir todas estas tribulaciones, para sufrir el encarcelamiento que iba a padecer, para ser llevado ante el rey y el César para predicarle el evangelio. Pero a él no le importó, él hizo lo que el Espíritu Santo le había mostrado. Por eso él dijo, no estimo, por eso él dijo, no estimo preciosa mi vida. Él dijo, mi vida no vale nada. Lo que vale es hacer la voluntad de Dios, es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo que verdaderamente importa. Digo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. O sea que este hombre, todo lo que hizo, lo hizo fue por el Evangelio, por la palabra de Dios, por el ministerio que Jesucristo le había dado. Por eso él dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque él ya no vivía para él. Él ya no vivía para él, sino que vivía para Cristo, para hacer la voluntad del Padre, para dejarse guiar por el Espíritu Santo, que es lo verdaderamente importante. Y para terminar, quiero llevar a un texto que es Gálatas 2:20. Gloria a Dios, esta palabra está fuerte, es poderosa, pero es la verdad. Es la verdad que por la que murió Jesucristo. Es la verdad por la que murió Jesucristo. Dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que aquí está más que claro, más que certificado, más que confirmado. Este hombre, desde que Jesús se le apareció, le entregó el ministerio, dejó de vivir para él y empezó a vivir para Cristo, para hacer la voluntad de Dios. Pero él dijo, juntamente estoy crucificado con Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz significa muerte al yo. Porque Jesucristo vino para ser obediente hasta la muerte. Y ese es el ejemplo que Jesucristo nos quiere dar. Que debemos morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros sueños, para cumplir los sueños de Dios, que es lo más importante, que es lo que verdaderamente vamos a tener éxito en nuestra vida. Que no va a ser fácil, pero Dios es bueno. Dios va a suplir todas nuestras necesidades que tengamos, nos va a cuidar, nos va a proteger de toda maldad, pero debemos rendirnos ante su voluntad. Ante su voluntad debemos rendirnos. Esta palabra está fuerte, pero es la verdad. Ya no podemos ser cristianos de esos que utilicemos a Dios solamente para nuestros propios deleites. Aunque vivamos en santidad, es necesario rendirse ante la voluntad de Dios. Debemos rendirnos ante la voluntad de Dios. Porque si nos hacemos llamar hijos de Dios, verdaderamente tenemos que complacer a Dios, que Él dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es importante hacer la voluntad de Dios, porque el Señor mismo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque la cruz no solamente significa morir al pecado, sino morir también a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos. La cruz significa eso, no solamente morir al pecado, dejar la avaricia,
La fornicación, el adulterio, las drogas, no solamente es eso, es mucho más. Es morir al yo. Aunque andemos en santidad, debemos morir al yo, a nuestros propios deleites. Morir a nuestra propia voluntad para que la voluntad de Dios sea glorificada en nuestras vidas. Para que el Padre sea glorificado en nosotros. Esto es lo que significa la cruz. Morir a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, para hacer lo que Dios quiere que se haga. Amado Padre, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por la verdad, Señor, que tú nos has enseñado en este día, Señor. Te pido, Señor, te pedimos, Señor, para que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Para que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad, a la voluntad que Dios tiene para nosotros. Espíritu Santo, que seas tú manifestándote en cada una de nuestras vidas y que seas tú revelándonos el propósito que Dios tiene para con nosotros. Toma el control, Espíritu Santo. Toma el control, Espíritu Santo, de nuestras vidas y enséñanos a rendirnos hacia la voluntad del Padre. Guíanos, Espíritu de Dios. Guíanos, Espíritu de Dios, porque solamente tú eres bueno, tú eres grande, eres poderoso, eres maravilloso, Señor. Guíanos, Señor, por más dura que sea tu voluntad, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, danos fuerza, Señor, porque necesitamos que seas tú fortaleciéndonos día a día, Señor. Que nos enseñes a morir a nuestro yo, que nos enseñes a morir a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, Señor. Todo aquello que quiera estorbar hacer tu voluntad, Señor. Glorifícate, Padre Celestial, en nuestras vidas. Guíanos, Espíritu Santo. Guíanos, Espíritu Santo, cada vez más. Guíanos, Espíritu de Dios. Y que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de nuestras vidas. Que seas tú, Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento, dándonos sabiduría, dándonos discernimiento. Espíritu Santo, glorifícate en tu pueblo. Espíritu Santo, llénanos más de ti, llénanos más de ti. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, toma el control y que todo ataque del enemigo que quiera venir en contra de los verdaderos hijos de Dios, que quiera impedir hacer tu voluntad, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Para ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Por último, quería invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Aparezco como Evangelista Andrés Reales. Pueden suscribirse y seguir los videos que estaremos grabando en los próximos días para que se edifiquen en la palabra de Dios. También me puedes seguir en mi fanpage como Palabra de Dios para el Mundo o como Evangelista Andrés Reales. Dios los bendiga. Yo sé que va a ser de una bendición para sus vidas. Amén. Bendiciones para todos.